bendigo. Vamos a dar inicio a la segunda parte de la oración y la intercesión. Amén. Bueno, y vamos a hablarles sobre algunas características del intercesor y también sobre algunas bases de la intercesión para que usted pueda interceder efectivamente. Entonces, pero antes quiero hablarles sobre el término hebreo, ¿verdad?, que aparece en Números capítulo 21, verso 7. El término hebreo palal. El término hebreo palar significa meditar, interceder, juzgar. ¿Ok? Entonces, este término aparece 84 veces en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero vamos a hacer referencia a un solo versículo que está en Números capítulo 21 y 7. Entonces, esta palabra significa es colocarse entre las dos partes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es intercesión, colocarse entre las dos partes. Entonces, Números 21, verso 7, dice así: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y ahí vemos la historia, que fue cuando el Señor mandó a Moisés a levantar la serpiente, la vara en el desierto. Bueno, ya usted se sabe la historia. Ok, entonces este término palar significa colocarse entre las dos partes. Ok. Y también significa intervenir. Entonces eso principalmente es lo que hace un intercesor. Un intercesor se coloca entre dos partes e interviene por otro o aboga por otro. Y esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿ok?, en la cruz del Calvario. Y también es lo que hace el Espíritu Santo también por nosotros. Entonces, la intercesión significa dar la vida por otro, dar la vida por el otro y llevar la carga también por las otras personas, ¿ok? Entonces, Dios es el que dota al orador de esta característica, ¿ok? De que la dota para que pueda sentir la carga por los demás y pueda sentir la intercesión para ponerse en el lugar de otro y para intervenir por otro. Entonces, esto lo da el Espíritu Santo, ¿ok? Dios a través de su Espíritu en nosotros. Y esto es otro nivel de oración, otro nivel de intercesión, ¿ok? Entonces, dice aquí, Jesús fue el mayor, en el manual dice, Jesús fue el mayor de todos los intercesores, ¿verdad? Podemos ver en Juan 17 que el orar de Jesús por la iglesia naciente y la iglesia futura. En Juan capítulo 17 podemos ver el orar de Jesús. Entonces, el Señor Jesús nos dio ejemplo en el huerto del Getsemaní, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a mencionar esta escritura y la vamos a hablar sobre ella. Y sabemos que Jesucristo fue el mayor intercesor de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús decía y hablaba, decía, yo solo digo lo que oigo decir al Padre, yo solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, aquí, como les decía en la primera parte, aquí es una clave poderosa de que Jesús dependía solo del Espíritu Santo. O sea, Jesús podía recibir la voluntad del Padre por el Espíritu del Padre que estaba en él, ¿ok? Entonces, las características de un intercesor es que, número uno, el intercesor tiene pasión por la oración. No me puede decir usted que usted es un intercesor cuando a usted no le gusta orar o cuando usted todavía está en el nivel de la carne, en el nivel de que hablamos anteriormente, sujeto a las pasiones, a los deseos de su alma, de su mente, sujeto a las voces del temor, del miedo, de la duda y todo lo que hablamos en la clase anterior. Entonces, usted no me puede decir que usted es un intercesor si a usted no le gusta orar, porque no puede ser que seamos un intercesor cuando primero no hemos aprendido a orar por el Espíritu y a convertirnos en lo que es esa oración, que convertirnos en la oración tiene que ver con lo que es parte de interceder, ¿ok? Entonces,
La segunda característica es orar por amor y no por compromiso y obligación. Nosotros tenemos que el intercesor ora porque el amor de Dios se le ha sido revelado a su corazón, y por eso es que el amor de Dios lo impulsa a poder tomar el lugar de otro, porque si no hay amor en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y no un amor almático, porque nosotros podemos tener un amor almático, el alma desde la caída puede replicar un falso amor, y el amor almático está basado en condiciones, está basado en que no, y que si es homosexual, pero si la persona es bruja, pero si la persona es hechicera. Y el amor almático no es efectivo para la intercesión, sino que es el amor del Espíritu de Dios, derramado en nosotros, que Dios te puede poner a orar por un brujo, por un hechicero, por un intercesor, con el fin de que se convierta, a pesar de lo que haya hecho, hasta por un violador. Y a veces para nosotros es inconcebible, pero el Espíritu de Dios sabe quiénes son los que son suyos, ¿ok? Por eso nosotros tenemos que estar libres de estos pensamientos y conocer el amor de Dios genuinamente y verdaderamente, ¿ok? Entonces el intercesor ora por amor y no por compromiso, ¿ok? O obligación. No ora, depende de lo que tiene en su mente, de lo que piensa en su mente, sino que ora por el amor. Es lo primero que tiene que haber en un intercesor. Entonces, se niega a sí mismo por otros. La intercesión es negarse por otros. Camina en compasión por las almas y la iglesia de Cristo. Esto es una característica muy peculiar en el intercesor, ¿ok? En el hombre en el hombre de guerra, en la mujer de guerra, ¿ok? En el intercesor profético. ¿Va conmigo? Entonces, dice, son dirigidos por el Espíritu Santo a la hora de orar, lo que hablábamos anteriormente, ¿ok? La oración es direccionada, o sea, por el Espíritu de Dios, y tiene que ser así, en cualquier nivel, en lo personal, ¿ok? Y a medida que vamos orando por otras personas, por territorios, por ciudades, por hogares, por barrios, ¿ok? Entonces, dice, tienen empatía con otros, y más adelante en las bases de la intercesión voy a explicar más a fondo qué es esto. Y no buscas beneficios propios en la oración, y creo que eso lo dejamos claro en las clases anteriores, de que en la oración, cuando oramos en el Espíritu, nuestras necesidades pasan a un segundo plano, ¿ok? Y pasan a nosotros dejarnos de preocupar por eso y de intimidarnos por eso, sino que comenzamos a tener una plena confianza en el Padre, ¿ok? Que Él va a suplir toda necesidad, sea física, sea espiritual, sea financiera, ¿ok? Entonces, quiero hablarles sobre las bases de la intercesión, ¿ok? Es muy importante que usted conozca estas bases, ¿okay? Y que usted pida a Dios que sea Él que la instruya, que la enseñe, y que usted la pueda poner en práctica. Amén. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 8, 26. Estamos en la continuación, ¿ok? ¿Qué dice? 26, vamos a leer de 26 al 27. Dice, además el Espíritu Santo nos ayuda a interceder, nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Ok. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la intercesión es ponerse en el lugar de otro, es intervenir, ¿ok? Entonces, yo quiero hablarles sobre algunas de las bases de la intercesión. Y la base principal, que es específicamente lo que es intercesión, es la identificación total del orador por aquellos por quienes está orando y sus necesidades. ¿Ok? Entonces, otra vez, primera base, es la identificación total del orador por aquellos por quienes está orando y sus necesidades. Entonces, tenemos que partir del punto en que la intercesión se refiere también a lo que es la palabra empatía, ¿ok? ¿Qué es la palabra empatía? La palabra empatía significa ponerse en el lugar de
o en la situación de alguien. Básicamente, en lo coloquial podríamos decir que si la empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿ok? Tomar el lugar del otro. Y eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, tomó nuestro lugar, ¿ok? Él es el mayor ejemplo de intercesión. Entonces, esto es lo que significa empatía. Entonces, el intercesor principalmente tiene que ponerse en el lugar y a favor de otras personas, como lo hizo Moisés, aquí en Números 21, verso 7. Entonces, él se puso a favor de Israel, entre Israel y el pueblo, porque Moisés era ya un prototipo de lo que venía a ser Jesucristo, nuestro gran y mayor intercesor. Entonces, el intercesor tiene esta característica muy peculiar, ¿ok? Que se identifica con los problemas de los demás, que se identifica con la persona que esté orando, se identifica por lo que esté sucediendo en el barrio, por lo que esté sucediendo en la urbanización, en el lugar donde usted vive, en el territorio, en las naciones, en el mundo entero. El intercesor básicamente tiene este don o esta característica de empatía que puede ponerse en el lugar de los demás, siente la carga de los demás, ¿ok? Entonces, el intercesor efectivo debe de principalmente conocer el amor de Dios. ¿Por qué debe conocer el amor de Dios? Porque el amor de Dios es lo que te va a llevar a esta empatía. No es el amor del alma, que a veces nosotros amamos por condiciones. Bueno, si él es así, si él es asado, lo amo. Si se porta así, si se porta asado, yo lo amo, lo acepto, no. Dios no nos ama por condiciones, porque si fuese sido así, entonces Cristo nunca hubiese venido a la tierra a morir por nosotros, porque éramos bien re malos, bien malvados, bien llenos de pecado y de maldad, ¿verdad? Y todavía mucha gente lucha con el pecado y la maldad. Y Cristo de igual manera no vio la maldad de nosotros, sino que Él vio más allá y nos amó, a pesar de que estábamos en delitos y en pecado y éramos merecedores del infierno y de la perdición. Entonces, Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque el intercesor tiene que entender y conocer el amor de Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que entender que como Cristo fue el intercesor y nos amó, nosotros debemos de amar como Dios ama. Es un verso muy, muy conocido por todos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se perdiera en el mundo. Todo aquel que creyera en Él fuera salvo por Él. ¿Okay? Entonces, el intercesor tiene que conocer el amor de Dios, porque es el amor que te va a impulsar a ponerte en el lugar del otro, es el amor que te va a impulsar a sentir la carga terriblemente de las otras personas. Y déjenme decirle que muchas veces cuando oramos por las otras personas, a nosotros nos ha pasado, por eso les digo, no les hablo algo que no haya vivido, nos ha pasado de que empezamos a orar y comenzamos a sentir dolor en nuestro corazón. Cuando estamos liberando a alguien, orando por algún enfermo, comenzamos a sentir el dolor en el alma, el dolor que la persona tiene, si está triste, si tiene dolor, si tiene resentimiento, odio, amargura. El Espíritu Santo comienza a dejarnos sentir por este don de empatía que tiene el intercesor profético. ¿Por qué es intercesor profético? Porque recordemos que la profecía, ¿verdad? Viene por el espíritu de la profecía. ¿Y quién es el espíritu de la profecía? El mismo espíritu de Dios, solo que manifestado en otra dimensión, en otra forma, en otra faceta, ¿ok? Entonces, la intercesión se hace direccionada por el espíritu de Dios, que es el mismo espíritu de la profecía. Entonces, por eso se le llama intercesión profética. ¿Por qué es intercesión profética? Porque en la intercesión profética se nos van desarrollando los dones, se nos van desarrollando allí la visión, el don de oír, el don de ver, ¿okay? Y lo profético tiene que ver con el ver y el oír. Por eso es que se le llama intercesión profética, porque a medida que vamos en esa intercesión, el Espíritu Santo nos revela cosas del mundo espiritual que no sabíamos. Oímos la voz, sea de los demonios, sea de los ángeles, sea de Dios, y ya es una intercesión profético. El Padre te lleva a orar de una manera correcta, te muestra el pacto, te muestra el diseño, te muestra dónde está el alma en la cárcel, te muestra la voluntad de Dios, te habla
por el espíritu profético, que es el mismo espíritu de Dios, pero en otra manifestación. ¿Ok? Entonces, el intercesor primeramente tiene que identificarse, tiene que sentir empatía, tiene que conocer el amor de Dios, y esta es la primera base que debe de tener un intercesor, porque si no, a la hora de que el Padre te pida orar por una nación, y que te pida orar por un homosexual, por un violador, entonces tú vas a orar desde tu alma, desde el amor de tu alma, desde tu condición. Tú vas a poner a mirarte que es malvado, que es homosexual, que es pecador, que no se merece que sea salvo, que no se merece que sea sano. Y el intercesor no puede caminar en esto, porque su oración no va a ser direccionada ya por el Espíritu de Dios, no va a ser una oración, intercesión profética, sino que va aún hasta ver cosas de su propia alma, y va a mirar visiones y va a oír cosas aún de su propia alma por la estructura que hay de su mente, porque está orando en el amor del alma y no en el amor del espíritu. ¿Ok? Entonces, la empatía de Dios te lleva a tú ponerte en el lugar del otro, a sentir el dolor, y si estás orando, ejemplo, por un brujo, por un hechicero, el Dios empieza a mostrarte proféticamente el por qué ese hechicero llegó a ese lugar. Muchas veces porque no tuvo papá, no tuvo mamá, entró el rechazo fuerte, fue violado, fue abusado, y buscó en la hechicería y en la brujería lo que no encontró el amor en sus padres, o no fue atendido con sus padres, no fue amado, y buscó en la brujería y en la hechicería lo que andaba buscando y no lo encontró en el mundo o en sus padres o en sus familiares. Va conmigo, y aún en las iglesias. Entonces, el Espíritu Santo te lleva más allá, a mirar más allá de donde tú tienes que mirar a la hora de interceder. Por eso nuestro amor almático no sirve en la intercesión. Tiene que ser el amor de Dios. El intercesor tiene que haber conocido el amor de Dios. Entonces, el intercesor debe identificarse a tal punto que sienta que son suyas propias las cargas, y que es necesario pararse en la brecha y clamar con todas sus fuerzas hasta que el Espíritu le indique que ya está hecho. Cuando tú sientes la empatía, mira, el intercesor es como un perro pitbull, que ese no suelta a su presa hasta que la devora o le arranca el tajo, el pedazo. Así nosotros tenemos que tener este carácter en la intercesión. El intercesor tiene que identificarse totalmente, hacer suya sus propias cargas y no soltar la oración por esa persona o por cualquier territorio, por la dirección en que Dios te lleve a orar, hasta que no sienta en el espíritu que ya las cadenas se rompan. Nosotros literalmente a veces hemos oído en el espíritu como algo que hace así, ¡prá! Y ya sabemos que hay rompimiento, y ya soltamos la oración, o el Espíritu te lleva a ver que ya ha sido libre, el Espíritu te lleva a ver que ya ha estado hecho en el Espíritu lo que estás haciendo, la batalla que estás haciendo en la oración. ¿Ok? Entonces, el interceder significa, ¿verdad?, negarse a uno mismo. Como decía en una de las características del intercesor, que el intercesor se niega a uno mismo. Entonces, eso es lo que es interceder, ¿ok? Entonces, la carga y el dolor ajeno es la carga, se convierte en la misma carga y el pesar en la vida del intercesor. ¿Okay? Y esto nos ha pasado muchísimo a nosotros. Podemos sentir la carga de la persona, podemos sentir dónde tiene alojado la carga, el demonio, el espíritu, si es en el alma, si es en la espalda, si es en la mente, en cualquier área, en cualquier área, porque el Espíritu Santo te lleva a sentir, ¿verdad? Por este don, ¿verdad? Te lleva a sentir lo que siente la otra persona o lo que tiene la otra persona, a sentir y a ver lo que tiene la otra persona. Entonces, en San Juan 10, 17, 18, el Señor dice que Él da su vida por nosotros, por sus amigos. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la doy de mi propia voluntad para volver a tomarla. ¿Va conmigo? O sea, es una decisión que el intercesor debe de tomar. Hay mucha gente que me ha preguntado, que ha estado orando por las personas, y me ha dicho que siente el dolor de la persona, que siente hasta aún el amor de Dios por la persona, y siente todo lo que la persona siente, y me dicen que si eso es normal, y yo le digo, sí, es normal. El liberador y el intercesor profético, porque el liberador tiene esta característica de que
también es un intercesor, está allí en esa batalla intercediendo por esa persona, peleando y batallando en el espíritu por esa persona. Y es una característica normal, porque eso es lo que es empatía, porque la persona se pone en el lugar del otro. Y el espíritu le deja sentir todo lo que la persona tiene. Entonces es algo normal. Entonces Cristo nos dio ejemplo, dice: yo pongo mi vida por mis amigos, nadie me la quita, sino que yo tomo la decisión. Entonces muchas personas me dicen que sí es normal, y algunas dicen: no, yo no siento nada, y algunos se cierran a sentir esto. O sea, es una decisión. Dice: yo doy mi vida por mi propia voluntad. O sea, el interceder es tu propia voluntad, ¿ok? Tú tienes que ceder tu voluntad para poder interceder correctamente, y dejar que sea el Espíritu Santo quien te direccione a la hora de interceder. O sea, yo he aprendido que el Espíritu Santo es un caballero. Si tú no quieres sentir nada de la gente, si tú no quieres aún hasta vomitar por la gente, hay mucha gente que nos pregunta que si es normal, que a veces han estado liberando y han vomitado por la otra persona, y la otra persona a veces no vomita y no puede vomitar, ¿verdad? Pero esto es lo que tiene que ver con lo que es la empatía. Hay muchas veces que la gente no tiene fuerza, está muy debilitada espiritualmente y no puede expulsar, ¿verdad? Por eso hay mucha gente que me ha dicho: pero ¿por qué yo lo que hago es toser? O a veces respiro y boto el aire por la nariz y no sale vómito. Y yo le digo que no importa, porque igualmente se está liberando, porque los espíritus son alientos, y cuando tú respiras ellos salen por el aliento, cuando toses ellos salen por el aliento. Y ahora en la intercesión personal, nos han preguntado que por qué vomita. Porque la persona está tomando el lugar de la otra. Esto se puede hacer en el espíritu. Y déjeme decirle que cuando el Señor me enseñaba esto, yo pensaba yo decía: ¿será que soy la única loca que Dios le ha estado enseñando esto? Pero me encontré a muchas pastoras y amigas profetas que ministran liberación, que también les ha pasado lo mismo. Y el Espíritu de Dios nos habla y nos enseñó, en mí particularmente, y particularmente a ella, que era empatía. Es una empatía que es lo que significa ser intercesor, porque cuando uno está en la batalla y uno va allí, uno puede también identificarse con la persona, y como la persona está débil, no puede vomitar, en los momentos en que el pacto se revienta, la persona que está intercediendo puede liberar, o el intercesor, puede vomitar, o el intercesor también puede vomitar. Entonces, en liberación, esto muchas veces nos ha pasado, y la gente cree que es algo raro que se le pasó, que se le metió, y no es que se te metió algo raro, se transfirió nada, ¿verdad? Sino que es una característica profética, una característica del don de discernimiento, de la empatía que Dios ha puesto en tu vida como intercesor profético, ¿ok? Es como que es un acto profético, como que usted hace un acto profético. Y estas son cosas que la gente que no lo ha vivido y que lo vive por primera vez le parece extraño, y es como que hace un choque en su mente porque no lo ha vivido, o no se lo ha sido enseñado por el Espíritu Santo. Pero como dice Primera de Corintios capítulo 2, que acabamos de leer, que dice que la gente que es espiritual entiende las cosas que son del Espíritu, pero los que no son espirituales no pueden entender las cosas que son del Espíritu, ¿ok? Entonces, cuando usted no entienda algo que le pase, pregúntele a Dios, no lo critique, pregúntele a Dios, y Dios lo va a guiar a toda verdad. Entonces, Jesús dio la vida por nosotros, dice, yo mismo la puse y yo mismo la vuelvo a tomar, ¿ok? Entonces, esto significa identificación total. Yo tomo el lugar de ustedes y me identifico con ustedes. Entonces, en la intercesión implica poner la vida, ¿ok? Poner todo nuestro ser en sacrificio a Dios, en sacrificio vivo. ¿Qué? ¿Para qué? Para permitir que Dios nos use por su Espíritu Santo para producir vida y restauración donde antes no había vida y restauración. Es lo que le estoy hablando. Hay personas que están débiles y no pueden vomitar cuando se rompen los pactos, mayormente cuando se están rompiendo pactos de hechicería, de brujería, cuando se está rompiendo alguna cadena del alma. Entonces el intercesor vomita por la otra persona, ¿verdad? Y allí es cuando nos identificamos totalmente con esa persona, y el Espíritu Santo, o sea, le damos permiso a Dios para que Dios haga a través de nosotros, a través de nuestros cuerpos proféticamente, y viene el vómito, y la persona
queda liberada y se produce vida y restauración donde antes no había vida y restauración. Entonces esto nos sucede mucho a los intercesores proféticos, ¿ok? A los que tenemos dones proféticos. Eso pasa mucho a la gente que tiene don profético y es algo normal. Ahora, no puede nunca un intercesor, está equivocado que un intercesor diga, ay, yo voy a sentir empatía y le voy a montar la mano a la gente y como tengo empatía, yo pido que lo que tienes tú se me pase a mí. No, señor, eso nunca se puede hacer porque está errado. Nunca puedes pedir que lo que tiene la otra persona se te pase a ti. No, o que el espíritu que está en la otra persona se te pase a ti. No, está erradamente. Esto es algo que no viene de Dios y que es satánico, ¿ok? Entonces, nunca un intercesor puede endemoniarse o un liberador puede demonizarse al momento de liberar, porque ya la gente tiene puertas abiertas y por eso se le recomienda en que en la liberación usted no puede ir con puertas abiertas, porque hay una transferencia, ¿ok? Pero el hecho de que usted vomite por la otra persona y sienta el dolor de la otra persona no es que hay una transferencia espiritual, ¿ok? Y lo digo porque muchos me han escrito que le han pasado y no entienden lo que le está pasando. Amén. Ok, entonces la identificación significa comprensión, compasión por aquel que está en tinieblas y no puede hacer nada por sí mismo para escapar de la condenación del infierno. ¿Ok? Lo mismo es en lo que le he estado hablando. La persona no puede nada hacer por sí mismo y literalmente hemos visto, espiritualmente hemos visto la persona que tiene el espíritu débil y no puede pelear aún dentro de sí para romper las cadenas. Entonces cuando vomitamos, el intercesor rompe dentro del espíritu de la persona, del alma de la persona, las cadenas y por eso siente la identificación y vomita. ¿Ok? Entonces la identificación nos identifica con el dolor del pecado y el corazón de Dios. Y somos el medio para que Dios haga la obra. Es lo que le venía hablando a través de convertirnos en la oración, en la voluntad del Padre. Es cuando nos identificamos, dejamos que Dios ore a través de nosotros. O sea, empezamos a identificarnos con la carga y el dolor de Dios. Por eso es que le digo que cuando una persona es tomada por el Espíritu Santo, es direccionada por el Espíritu Santo, una de las cosas que viene como carga en el alma, en el espíritu de esa persona, es la carga por los perdidos. Es la oración por los perdidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la carga principal que está en el corazón de Dios, la gente que está perdida. Entonces, nosotros en la identificación nos identificamos también con Dios, no solo con la persona que estamos orando, liberando, o el territorio, o lo que están pasando las ciudades o las naciones, sino también nos identificamos con la carga de Dios por las almas que están perdidas. Amén. Entonces, la base número 2, ¿verdad? Es que si no hay intercesión, y creo que es la base primordial que debemos de nosotros prestar atención, es que si no hay amor verdadero, no hay una verdadera intercesión, ¿ok? No hay una verdadera intercesión si yo no tengo el amor de Dios. ¿Por qué? Porque se necesita del amor de Dios en nuestro corazón para que el amor de Dios nos impulse a hacer lo que antes no podíamos hacer. Hermanos, con el amor de Dios nosotros podemos dejar el temor, dejar el miedo y podemos ser impulsados de ir a lugares de cautiverio, en lugares tenebrosos. Por el amor de Dios podemos ir a lugares en este territorio que antes no podíamos hacerlo por el miedo, por el temor. Con el amor de Dios el intercesor puede ir a lugares en el espíritu y físicamente que antes no podíamos ir. Por eso es que es necesario que el intercesor entienda que si no conoce el amor de Dios no puede interceder de una manera efectiva, ¿ok? Entonces, el amor nos permite amar a la persona que está perdida, que Dios ame a través de nosotros a la persona que está perdida. Quiero contarle un testimonio muy recién, donde nosotros nos vinieron a llamar porque había un joven que estaba atado con espíritus de demencia, tenía espíritus de locura, mucha ansiedad, y el hombre golpeaba a su familia, golpeaba a su papá, a su mamá, a su hermana, las personas que estaba muy violento, y esta persona no podía controlarse y estaba atado, tenían que amarrarlos de manos y tenían que amarrarlos de pies también, y el Espíritu de Dios nos lleva a interceder
y por esa persona antes de orar. Y en la intercesión, el Señor Espíritu Santo comenzó a mostrarnos qué era lo que había que hacer por el joven, cómo teníamos que desatarlo. Y el Espíritu de Dios habló de que teníamos que desatarle primeramente el sistema central nervioso. Pero lo principal que Dios dijo, que debía de ser tratado con amor y con paciencia. Pero ¿con cuál amor? El amor almático de nosotros, no, el amor de Dios. Entonces, como ya habíamos sido entrenados en estas áreas, comenzamos a orar por ese hombre, por esa persona, mi esposo y yo y una hija espiritual, fuimos a liberarlos y fue hermoso, fue impresionante, y lo conseguimos atado, lo conseguimos de manos y de pies, y se torcía de una manera impresionante, que veíamos como las coyunturas se doblaban así en las piernas, o sea, una cosa impresionante, sus ojos, su boca torcida, sus ojos divariaban, y era ver, como me acordé del gadareno, del demoniado gadareno, y comenzamos a tratarlo con el amor de Dios. Y en lo que puse la mano en el pecho, comencé a sentir el amor de Dios por este varón, y el Señor comenzó a indicarnos el paso a paso lo que íbamos a hacerle. Y es impresionante que a medida que se le íbamos quitando los diseños espirituales del cerebro, del sistema central nervioso, de toda esta parte, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y del cerebelo, del cerebro y de todos estos lugares, comenzamos a quitarle los diseños, y literalmente el joven gritaba, ¡oh! Y salía el grito, y en lo que se arrancaba, impresionante, que en lo que se quitaba el diseño, él podía hacer así, y descansaba, y cada vez que se le quitaba un diseño, él gritaba, salía el espíritu, y volvía a hacer así. Y podíamos ver el alma como iba descansando. Y después Dios empezó a ministrarle en el corazón, en el alma, en el amor. Y comenzamos a ordenarle, a pedirle que perdonara. En ese momento comenzó otra vez la lucidez, porque no podía hablar, se comenzó a hablar su boca. Y comenzamos a decirle que pudiera renunciar y pedir perdón, y perdonar a sus padres, a su madre y a todo el que tenía que perdonar. Pero ¿cómo fue liberado este hombre? Fue impresionante. Después de esto, el varón, después que se le ministró, el varón no quería entrar al cuarto, no podía dormir, le habían dado doble pastilla, le habían dado inyecciones, le habían inyectado para que pudiera dormir, y no podía dormir, se ponía violento, le golpeaba a todo el mundo, y tenían que amarrarlo para que no violentara, ni se hiciera daño a sí mismo. Y después que le oramos y le hicimos la primera liberación, el joven entró a su cuarto y descansó desde la madrugada hasta las 9 de la mañana, se paró, comió, saludó a sus padres y volvió a acostarse. Y desde ese día comenzó el hombre a tener lucidez, y el Espíritu Santo comenzó a traer sanidad y liberación en este joven. Y comenzamos y continuamos la oración, y el Espíritu de Dios hizo la liberación y hizo el milagro. ¿Por qué? Porque primeramente fuimos en el amor del Padre, fuimos intercediendo en el amor, y Dios, por el amor, por la identificación y la compasión, Dios empezó a decirnos paso a paso lo que teníamos que hacer para liberar al joven. Porque antes se le había orado, antes se le había ministrado, y no se había podido, los hermanos oraban y liberaban, y no se había podido liberar el joven. Pero el Espíritu Santo dio las indicaciones, y como había entrado por la puerta del dolor a esa circunstancia, y por la puerta del rechazo, entonces el Padre decía, con mi amor va a ser liberado, con mi amor él va a ser sanado. Entonces, si nosotros no hubiésemos conocido y no hubiésemos sido entrenados en lo que significa el amor del Padre, la compasión y la empatía por un alma, tal vez no hubiésemos podido entrar en cautiverios y liberar a ese varón, y no hubiésemos podido libertarlo. Y desde ese momento comenzó a mejorar, y hasta el día de hoy el joven ya puede manejar, el día de hoy el joven ya está lúcido, no está agresivo, está totalmente sano. Y Dios se le habló y se le presentó y le dijo que ya él estaba sano. Y Dios hace la obra. Y Dios es el que hace la obra. Sus padres quedaron contentos, sus familias quedaron contentos, toda la gente quedó contento. Y es el milagro de Dios. A través del amor de Dios podemos dejar, a través de conocer el amor de Dios, nosotros podemos hacer que Dios ame a través de nosotros, y nosotros podemos impartir ese amor para liberar las personas. Y quiero contarles otro testimonio, porque quiero decirles que es una vivencia. En una oportunidad estamos liberando por allá, por el estado Zulia, aquí de mi nación, y había estábamos liberando, había una mujer que tenía también espíritus de variación, de locura,
y los hermanos le tenían como temor y miedo, y mi esposo estaba ministrando y yo estaba sentada al frente donde siempre sientan los pastores, y estaba así al lado de mi esposo orando, intercediendo, y yo veía que la mujer entraba a la iglesia, se paraba, se sentaba, se paraba, se sentaba, y cada vez que ella se paraba y se sentaba, los hermanitos, como había algunos hermanos parados, los hermanos le quitaban la silla, y ella se quedaba así como se arrinconaba, no era agresiva, pero se arrinconaba y veía y miraba para todos lados. Y en ese momento el Espíritu de Dios me dice, llámala y siéntala a tu lado. Y yo la senté a mi lado, hermano. Yo hice lo que el Espíritu de Dios me dijo y la senté a mi lado y solamente toqué. Me dijo, ahora toma la mano de la mujer. Toma la mano de ella, y tomé la mano de la mujer. Y con solo tomar su mano, y el Espíritu Santo de Dios me dijo, ahora deja salir mi amor a través de tu cuenco, de tu corazón, de la parte de tu espíritu, aquí donde está la comunión que les enseñé en la clase de oración, de la adoración. Aquí está la puerta principal del espíritu, es la puerta del espíritu, del alma, aquí está. Y el Señor me decía, ahora siente mi amor por ella. Hermano, impresionante que cuando yo solo con tocarla, no tuve que decirle, sal fuera, espíritu de locura, espíritu de demencia, espíritu de no sé qué. No, solo la toqué y comencé a sentir un amor tan impresionante de Dios. Y yo sentía como el pecho en el espíritu se me iba abriendo, y la hermana literalmente empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar y a gritar. Y el Señor me dijo, dile estas palabras, dile que la amo, dile que aunque su padre y su madre la dejaren, yo con todo la recogeré, dile que no me importa lo que haya hecho. El Espíritu Santo empezó a hablarle de cosas de ella, y empezó a decirle, dile que la amo, solo con así. Y yo volví a cerrar mis ojos y empecé a sentir el amor. Fue impresionante, fue algo que me impresionó hasta a mí, porque nunca había hecho una liberación de esa manera. Y la mujer empezó a vomitar y vomitar y vomitaba sangre, y fue impresionante cómo Dios liberó a esta mujer. Simplemente por el amor de Dios, porque cuando dejamos que Dios ame a las personas a través de nosotros, es algo poderoso, ¿ok? Y lo estoy diciendo para que usted entienda que el amor de Dios es la fuerza espiritual más poderosa que puede haber, que vence toda tiniebla, que rompe todo yugo, que rompe toda cadena. Por eso es necesario que el intercesor y el liberador conozca el amor de Dios, ¿ok? Entonces, un ejemplo de esta oración en el amor es el ejemplo que nos da Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Allí cuando estaba el Señor orando en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Dice que su sudor era como gotas de sangre. Y el original dice que eran gotas de sangre porque hubo una extravasación, sus vasos sanguíneos se rompieron y por los poros comenzó a sudar sangre. Allí en el monte de Getsemaní fue el monte de la decisión, donde Jesús dijo 3 veces, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea que Él estaba crucificando su alma porque decía que no se haga como yo quiera, sino tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí en este monte de Getsemaní es el monte de la decisión, donde todo intercesor profético tiene que pasar y tiene que ir. Es allí donde nosotros aprendemos a doblegar nuestra alma y a doblegar nuestra voluntad a través del Espíritu, y Jesús lo pudo hacer. Y era tanta la agonía, ¿verdad?, y que Jesús allí intercedió, y Jesús duró allí horas intercediendo por toda la humanidad, y la agonía era tan intensa en su espíritu y en su alma que derramó sudor con gotas de sangre, símbolo de la intercesión y de la agonía suprema que a veces el Espíritu de Dios nos deja que nosotros hagamos por los territorios, por las almas. Y esta es una oración poderosa y yo la he podido experimentar en el Espíritu. ¿Ok? Porque es Dios amando a las almas, es Dios amando al territorio, es Dios amando a las personas a través de nosotros mismos. Por eso es que es una de las, y puedo asegurar que es la base primordial de la intercesión en el espíritu, de la intercesión profética. Por eso usted debe de pedir de que el corazón de Dios se le sea revelado. Por eso es que es necesario orar en el espíritu, porque allí Dios le revela su corazón. Amén. Y usted comienza a convertirse en la oración y comienza a interceder desde el Espíritu de Dios, como dice Romanos capítulo 8, con gemidos indecibles. Entonces, Cristo nos dio ejemplo allí en el monte de Getsemaní. ¿Usted se imagina que Cristo no hubiese doblegado su voluntad?
allí Cristo tuvo que aprender a crucificar primeramente su alma, porque dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo sabía que Él venía a hacer su voluntad. Aunque su alma estaba sufriendo y sabía todo lo que le venía, Él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre. Y Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y este tipo de sacrificio se conquista solamente conociendo la dimensión del amor, el amor del Padre. Amén. Debemos de salir del terreno del amor almático y entrar en el amor de Dios. Y así podemos liberar a las personas. Y fue impresionante para mí saber que a través del amor de Dios yo puedo liberar un alma. Y el alma puede ser liberada y el alma puede ser libre. Y es hermoso porque eso te hace conocer más a Dios y te hace sentir y saber cuánto Dios ama a las personas. A pesar de la condición en que esté, Dios no rechaza, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y cualquiera que viene en arrepentimiento, Él lo perdona. Y aun aquel que no es digno para nosotros del perdón de Dios, Dios lo hace digno a través de su amor y a través de su compasión y a través de su sangre. Amén. Entonces, la base número 3 es que no hay intercesión sin unidad. O sea, la unidad tiene que estar en nosotros. Y voy a hablarle, ¿cuál es la unidad? La unidad entre hermanos, la unidad en la iglesia. Claro que tiene que haber unidad entre hermanos, pero la unidad que le estoy hablando en este momento no es la unidad entre hermanos, sino es la unidad de todo nuestro ser. Es la unidad de mi mente, la unidad de mi corazón, la unidad de mi alma, con mi espíritu, con el Espíritu de Dios. ¿Va conmigo? Entonces, aquí, cuando yo aprendo a unificar mi mente, mi corazón, mi espíritu y mi alma a la hora de interceder, entonces la intercesión aquí se vuelve agresiva, se vuelve compulsiva y es ponerse en cuerpo, en espíritu, en mente, en fuerza, en pensamientos, en alma, en las manos de Dios. Es allí cuando ya yo voy muriendo a mi yo, ya estoy en un nivel de muerte, de cruz, voy muriendo a mi yo, y entonces yo comienzo, ¿verdad?, a ponerme en las manos de Dios para clamar con todo el ser unido por algo o por alguien que está en necesidad. ¿Ok? Entonces yo tengo que tener la unidad. Hay momentos en que yo no puedo estar en una intercesión, en una oración, si yo estoy pensando en el problema que me pasó hace 2 semanas, o en que no tengo aquello, en que si mi marido, que si mis hijos, que si no sé quién, que si fulano. No puedo estar intercediendo de esa manera. No puedo estar intercediendo y en mi corazón tengo temor, tengo miedo, tengo dolor, tengo incredulidad, tengo cualquier cosa. No, yo tengo que primero aprender a medida que voy orando en el Espíritu, a medida que me voy convirtiendo en la oración, a medida que voy conociendo el amor de Dios, a medida que voy aprendiendo a identificarme con las personas, con el territorio, con las naciones. Entonces yo voy aprendiendo a unificar mi ser espiritual, o sea, mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu tienen que estar unificados en el Espíritu de Dios para que en el momento de llorar, tener tal unidad en que nada a mí me saque de la oración y sea Dios, ¿verdad?, llevando esa intercesión, estando en esa intercesión. Y esa intercesión es la que llamamos nosotros la intercesión con gemidos indecibles, que está en Romanos capítulo 8, 27. Dice que el Espíritu intercede en nosotros con gemidos indecibles. Y este es un tipo de intercesión que es convulsiva, que es agresiva, que es cuando a ti te sale un gemir desde adentro, desde tus entrañas, por las almas, por las personas, por las naciones, por la humanidad. Ese es un tipo de intercesión que es poderosa, es como una bomba atómica en el espíritu. Y así precisamente le digo bomba atómica, le doy como esta comparación, porque espiritualmente lo hemos visto, en el espíritu de esta manera. Lo hemos visto que son como ondas cuando sale la oración, son como ondas expansivas que destruyen a los espíritus inmundos y rompen las cadenas y a las estructuras de tinieblas contra cual nosotros estamos peleando. O sea, tú llegas a tal unidad en el espíritu que a veces no te salen palabras, sino es el gemido del Dios, el gemido del espíritu por esa alma. Y en una oportunidad nosotros estábamos orando de esa manera. Y nosotros empezamos a sentir tal compasión y cuando Dios nos enseñó, empezamos a ver las almas en cautiverio
y Dios nos enseñó la verdadera intercesión en el Espíritu, que no es esta intercesión que a veces que nos dice, hermano, interceda por el hermanito, y uno se pone, Padre, mira por su casa, mira por su cosa, mira por su carro, Señor, te pido misericordia. No, es una oración direccionada en el Espíritu de Dios, es directamente en el Espíritu de Dios, es el Espíritu mismo, Dios mismo intercediendo a través de ti. Y comenzamos a ver las almas cautivas, comenzamos a ver en el Espíritu, y no sabíamos cómo orar, y el Espíritu Santo empezó a darnos comenzamos a sentir el dolor y comenzamos a gemir desde adentro y comenzamos a pedir por los homosexuales, las prostitutas, los drogadictos, y comenzamos a gemir por todo este tipo de personas, y gemíamos y orábamos y no entendíamos por qué sentíamos tanto dolor y tanto gemido, que literalmente yo sentía como una espada me traspasaba el pecho y me abría el pecho, el corazón, y yo decía, wow, Dios mío, yo decía en mi mente, esto es nuevo para mí. Yo decía, Señor, siento que me muero, no puedo soportar este dolor, y comencé a decirle, Dios mío, sentí literalmente que me iba a morir, comencé a sentir un poco de susto y de temor porque iba a morir, y en ese momento el Espíritu Santo me decía que no iba a morir, sino que Él me estaba dejando sentir un poco de dolor por un alma que se pierde la eternidad. Porque si no dejaba sentir todo el dolor que su alma siente y que su corazón siente, sus cuerpos mortales no lo resistirían, me decía el Señor. Y el Padre hablaba, impresionante, que la misma palabra que escuchaba yo, la escuchaban todos los hermanos que estaban orando en el Espíritu en ese momento, porque el Espíritu te unifica de esa manera. Entonces, y él decía que he aquí que estoy enseñándole la verdadera intercesión en el Espíritu, y decía, sigan gimiendo porque parirán hijos en el Espíritu. Y en ese momento, déjeme decirle que después de ese tipo de intercesión que Dios nos enseñó, fue maravilloso, hermanos. Empezamos a las 12 de la noche y fuimos tomados, caíamos al piso, llorábamos, gemíamos en el Espíritu, no podíamos ni siquiera decir palabras porque no nos salían palabras, sino gemíamos por las almas, y en la mente veíamos la gente cautiva, las homosexuales, los prostitutas, la gente cautiva, pedían auxilio, gritaban, lloraban, a gente que estaba en el infierno. Quiero decirle que por tu intercesión la gente puede ser libertada del infierno, porque los intercesores tenemos el rumbo de nuestras naciones en nuestras rodillas, en nuestras manos, hijos de Dios. Quiero decirle que en ese momento veíamos a la gente allí y seguíamos orando, porque es algo que se apodera de ti, es el Espíritu mismo que ora a través de ti. Eso es una fuerza espiritual hermosa que se apodera de ti en compasión, en amor por las almas, en unidad. Ahí no había momento de pensar si en el hermano, en el tío, en la abuela, en ninguno, en el problema, en la situación, en la comida, en el trabajo, no, en el calzado, en nada de eso. Solo pensábamos y nos veíamos en el Espíritu la gente que estaba siendo atada por el diablo, la gente que necesitaba ser libre, y comenzábamos a orar y el Espíritu de Dios decía, sigan gimiendo porque parirán hijos espirituales. Y comenzamos a orar desde ese momento, y orábamos, intercedíamos, hermanos, y se dieron las 6 de la mañana, y cuando nosotros abrimos los ojos pensamos que habíamos intercedido media hora, y fue impresionante porque el Espíritu Santo en ese momento me tomó, y le digo que estoy contándole experiencias que he vivido, que fui testigo de esas experiencias, y comienza a señalar hacia una pared de mi casa que daba hacia la calle, y comenzó el Espíritu a hablar donde estaba una ventana, y comenzó el Espíritu de hablar, la pared estaba de este lado y la ventana de este lado, y comenzó el Espíritu a decirle a alguien, yo no sabía, pero era el Espíritu que me tomaba, no podía yo decir que no, porque Dios es el mismo Espíritu que quiere tomar todo tu sentido, es Dios que quiere usarte en el momento de la intercesión y de la oración. Y comencé a profetizar y a decirle a una persona, no sabía que había un varón detrás de la pared porque no lo podía mirar, y comenzó a decirle, el Señor te dice que si no te arrepientes morirás en 2 meses, Dios te dice que le abras tu corazón porque la muerte está atrás de ti, y fue impresionante, hermano, que yo empecé a hablarle a la pared y le hablaba, y en una de esas oportunidades, una de las hermanas que estaban ahí, por la curiosidad de saber a quién le hablaba, agarró y se asomó a la ventana, y para su sorpresa había un joven esperando una camioneta en un árbol que estaba allí, donde estaba la pared, y el joven lloraba. Ella dice que lo vio como las lágrimas le corrían y lloraban. Hermano, efectivamente se le habló de la palabra, pero el joven no quiso oír la voz de Dios, y efectivamente a los 2 meses lo mataron. Y fue impresionante para nosotros, porque cuando es el Espíritu de Dios quien te guía y que te toma, es Él, tú no sabes nada, es Dios quien lo hace. Y no es igual como los brujos y los hechiceros, que tú pierdes el conocimiento.
remordimiento y no sabes qué es lo que haces. No, tú estás totalmente consciente cuando el Espíritu de Dios te toma, estás totalmente consciente del mundo físico y del mundo espiritual. Eres totalmente guiada en el Espíritu. Entonces es un tipo de oración poderosa cuando tú te unificas en el Espíritu de Dios. Y quiero decirle que testimonios tenemos, mi esposo y yo tenemos muchos testimonios hermosos, poderosos, y le estamos hablando con base bíblica y base espiritual. Entonces necesita usted entender estos tipos de oración. Entonces la cuarta base para la intercesión es el sometimiento al señorío de Dios. O sea, el sometimiento al señorío de Cristo, ¿verdad?, va a seguir produciendo en nosotros una unidad en espíritu, en alma, en cuerpo, en mente, ¿ok? Para dejar que sea Dios quien interceda a través de ti, para dejar que sea Dios quien te tome y haga como Él quiere, ¿ok? Entonces, 2 Corintios 5, 14, 4 dice que el amor de Cristo nos constriñe, y aquí la palabra constriñe significa nos obliga, nos motiva, nos empuja a hacer algo que antes no seríamos capaces de hacer. En nuestro propio amor no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, el amor de Cristo que está en nosotros nos obliga a someternos al señorío de Cristo, al señorío del Padre. Y no es que yo voy a hacer mi voluntad, no es que no, si yo, bueno, Dios me está mandando a orar por alguien o estoy viendo una visión, ay, pero es que yo pienso que es así, que es así, que es asado. No, yo creo que hay que hacerlo así. No, el mismo Espíritu Santo te da directrices, te da direcciones. O sea, Dios es Dios a través de ti y no hay lugar para la mentira, para el engaño, para equivocarte, porque es Dios quien lo hace a través de ti y es Dios quien te enseña en ese momento. ¿Va conmigo? Entonces, cuando dice en 2 Corintios 5:14 que el amor de Dios nos obliga, nos constriñe, esto implica que al comprender el amor del Padre, nos obliga a someternos sin titubear a su señorío, a su amor y a su guía, a su dirección, ¿verdad? Entonces, todo esto será desatado a través de nosotros. O sea, el soldado no pregunta a Dios, Señor, pero ¿y por qué es verde? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ponerme de cabeza? ¿Por qué tengo...? No, el soldado no pregunta, el soldado obedece órdenes y ya. El Hijo de Dios se sujeta, obedece y ya. Entonces, por eso, en el libro de Efesios 3, 14, 21, Pablo expone el motivo por el cual él oraba para que la iglesia de Éfeso pudiera conocer el amor de Dios, ¿ok? Entonces, Pablo oraba para que la iglesia pudiera conocer, y vámonos al libro de Efesios, capítulo 3, rápidamente, verso 14, ¿verdad? El libro de Efesios 3, 14, ajá. Que dice de la siguiente manera: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Amén. El 18 dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces serán completos con toda la plenitud y la vida del poder que viene de Dios. Entonces Pablo se encontraba orando por la iglesia de los Éfesos para que sean capaces de comprender, y esto también es por nosotros, cuán alto, cuán largo, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios, ¿verdad? Que aunque es un poco difícil de comprender, ¿verdad? Pablo oraba para que la iglesia comprendiera, ¿ok? Porque uno de los motivos de Dios para nosotros, para su iglesia, es revelarnos el inmenso amor a través de Cristo por las almas.
Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser sazonado con el amor de Dios, tiene que ser impulsado por el amor de Dios. La obediencia a Cristo, a la oración, la obediencia a la intercesión, la obediencia a libertar, la obediencia a orar por los enfermos, por los locos, por la gente que están demente, por los endemoniados, por toda clase de ataduras. El impulso que te tiene que llevar a ti para hacer una oración efectiva, para romper las cadenas y para que esa oración sea como una bomba atómica que pulveriza a los demonios y rompe toda estructura de tiniebla, sea el amor de Dios. ¿Ok? Este es el fundamento. Y Pablo decía, para que sean completos, dice el verso 18, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y del poder que proviene de Dios. Del poder que proviene de Dios. Yo he experimentado que el poder de Dios, que el amor de Dios tiene poder. Provee un poder extraordinario, es poderoso, es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Por amor vino Cristo a la tierra, por amor Dios entregó a su Hijo, por amor Él perdona nuestros pecados, por amor nos sana, por amor nos salva del infierno, por amor Él nos saca de cautiverio, por amor Él hace todo lo que hace y todo lo que hizo en la cruz del Calvario. Fue por el amor de Dios que le fue revelado por su Espíritu a Cristo mientras estaba en su ministerio en la tierra, que le fue cimentado en su Espíritu. Por ese amor Él pudo doblegar su alma en el Getsemaní y pudo ir a la cruz por el amor. Entonces, cuando tenemos este conocimiento, comenzamos a madurar, comenzamos a estar completos y comenzamos a conocer el poder de Dios. Entonces, es necesario para que podamos ser llevados totalmente al sometimiento del señorío de Cristo, para que podamos ser, amados hermanos, ejemplo aún a las almas, porque las almas y las personas ven cuando tú verdaderamente emanas amor y cuando no emanas amor. La gente se da cuenta cuando un hijo de Dios camina en el amor, cuando un hijo de Dios camina en la sencillez, en el amor. Es algo que se ve, ¿ok? Entonces, el amor es una fuerza poderosa. Con el amor de Dios también es una herramienta poderosa para liberar a los cautivos. Es la principal que el libertador y que el intercesor tiene que tener. El amor por ese lugar por el que estás orando. El amor, la empatía, el amor por el alma que estás libertando. El amor por el barrio, el amor por las ciudades, el amor. Tiene que haber el amor de Dios. Tiene que estar el amor del Padre en nuestro corazones. Y en una oportunidad orando, el Padre me hablaba y yo temblaba fuerte porque sentía como una electricidad fuerte. Y el Señor me hablaba y me decía estas palabras y me decía, hija, muchos de mi pueblo buscan ser reconocidos, me decía el Señor, y muchos buscan niveles, subir niveles y subir de autoridades y jerarquía. Muchos buscan ser reconocidos por los hombres, me decía el Señor. Pero quiero que entienda que el mayor nivel que puede tener el hombre es el amor de Dios revelado, el amor del Padre, mi amor revelado en sus corazones, me decía el Señor. Es el amor, mi amor manifestado en el corazón del hombre. El Señor me decía, entiende que este es el mayor nivel. Y yo no entendía muy bien, pero el Padre me hablaba y me decía, busca que mi amor se te sea revelado completamente. Wow, y de ese momento comencé a orar para que Dios me enseñara en esto y me enseñara en el amor. Y me decía, muchos buscan manto, muchos buscan jerarquía, muchos buscan ser reconocidos, muchos buscan púlpitos aún en las iglesias. Muchos buscan niveles espirituales, pero el mayor nivel y el nivel que te trae luz es el amor de Dios. Y déjeme decirle que el amor de Dios es como luz en el mundo espiritual. Y Dios me hablaba y me enseñaba de esta manera. Entonces, es necesario que la unidad a través de ese amor sea manifestada en nosotros. El sometimiento al señorío de Cristo sea manifestado en nosotros. Es impresionante porque la iglesia primitiva caminaba en el amor de Dios, conocía el amor del Padre. Y era a través de la intercesión que la iglesia primitiva podía ejercer el poder que tenía para mostrar el reino de Dios en la tierra. Podía ejercer el poder que la iglesia primitiva tenía
para ellos mismos estar en armonía en su ser y estar en armonía con los hermanos. Ahí no había discordia, división, pleitos, contienda, no, porque todos eran guiados por el Espíritu, todos eran tomados por el Espíritu, y eso hacía que cuando ellos oraban, temblaba el lugar, temblaba la tierra, como sucedió en Hechos capítulo 2, mientras Pablo y Pedro estaban en las cárceles, las cárceles temblaban, las oraciones que ellos hacían eran contestadas, mientras ellos estaban predicando el Evangelio, la iglesia oraba, había un grupo de gente. Si usted lee el capítulo de Hechos, capítulo del 1 en adelante, usted comienza a leerlo y usted comienza a darse cuenta que la iglesia primitiva conocía el poder de Dios a través del amor y de la oración, de la intercesión, y sus oraciones eran contestadas, y eso era lo que hacía también que Cristo se manifestara en los apóstoles a través de la oración de ellos, la oración de la iglesia en unidad, habían señales, habían milagros, habían sanidades, y se podía manifestar el reino de Dios en esos lugares, en Jerusalén y por todo lugar donde ellos iban, porque había una unicidad, había un conocimiento del amor de Dios. Entonces Dios desataba estos milagros poderosos en la iglesia. Entonces es necesario que entendamos, ¿verdad?, que tenemos que tener unidad en el Espíritu de Dios. Tenemos que tener unidad en nosotros, unidos para que Dios ore a través de nosotros, para que Dios haga lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer a través de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que produce la intercesión? Número 1, la intercesión produce que Dios obre por su Espíritu milagros jamás soñados. Siempre he dicho, los intercesores tienen el rumbo de sus naciones en sus manos. Número 2, la intercesión derriba las murallas del diablo y destruye sus maquinaciones. Es como una bomba atómica en el mundo espiritual. 3, la intercesión produce congregaciones robustas, bien edificadas, llenas de amor y de autoridad. Entonces, número 4, produce cristianos robustos y victoriosos, bien formados en Cristo. Esto es lo que produce la intercesión, a medida que los vamos conociendo de esta manera, con estas bases. Entonces, permite la intercesión que fluyan los dones de revelación, permite que fluyan los dones de palabra de ciencia, profecía, sabiduría, inteligencia. ¿Por qué? Porque la intercesión va a desarrollar tu espíritu, porque ya estás muriendo tú, ya no estás orando por tus necesidades, sino que estás orando por las necesidades del Padre y por las necesidades de los demás. Entonces, esto produce en ti que tu espíritu se afine más al Espíritu de Dios, y entonces se desata con más poder la revelación, se desata con más poder la unción profética, los dones proféticos, los dones de revelación, los dones de ciencia, de sabiduría y discernimiento de espíritu, porque tu espíritu se va desarrollando, va creciendo en el ámbito espiritual a través de la oración y de la intercesión. Entonces, hace que Dios obre a nuestro favor la intercesión en el Espíritu de esta manera, como estamos enseñando. Permite que se manifieste la voluntad del Padre en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de cuatro paredes, hablo de nosotros como iglesia. Permite que la voluntad del Padre se manifieste en tu vida. Hay mucha gente que anda por allí buscando cuál será la voluntad del Padre. No sé cuál es la voluntad del Padre en mi vida, y esto se debe a que no ni siquiera han aprendido a tener intimidad con Dios. ¿Ok? Entonces, la intercesión desata revelación divina y conocimiento profundo del amor de Dios. ¿Okay? La intercesión engendra vida y produce multitud de hijos. Puedo decirle que en ese momento, cuando les contaba el testimonio en que el Espíritu Santo, el Padre hablaba y decía que íbamos a parir hijos espirituales, puedo decirle que fue una realidad, porque a partir de ese momento que comenzamos que intercedemos de esa manera, fue impresionante, porque en el lugar donde nos reuníamos, la gente empezó a llegar sola, la gente comenzó a pedirnos que le predicáramos a Cristo. Fue impresionante porque nosotros no tuvimos que salir a repartir tratados, tuvimos que salir a decir Cristo te ama. Los mismos jóvenes, me acuerdo que llegaron 2 jóvenes desesperadas que necesitaban a Cristo y que ellos sabían que nosotros podíamos hablarles de Cristo, y esa joven fue trayendo jóvenes y empezó, y pude tener como 40 jóvenes ya, y jóvenes y personas adultas, y ahí fue cuando Dios empezó a sacarme a pastorear
antes de unirme a mi esposo, y Dios empezó a enseñarme por un año, y fue maravilloso la enseñanza, y déjeme decirle que había manifestaciones del Espíritu hermoso, la gente misma era liberada a través de la oración, de la intercesión, el mismo Espíritu Santo hacía, porque la intercesión tiene poder, engendra hijos, y estos hijos fueron engendrados por la intercesión del Espíritu, y no entendíamos lo que el Padre nos decíamos, que siguiéramos gimiendo e intercediendo, porque es aquí Él nos enseñaba la verdadera intercesión en el Espíritu, y íbamos a parir hijos espirituales, y no entendíamos hasta que llegaron estas almas, y el Padre nos recordó lo que Él nos decía, y que era el cumplimiento de la palabra que Él nos había hablado, y fue maravilloso, a través de la intercesión. Y déjeme decirle que yo les recomiendo a las pastoras, mujeres de Dios, como ministerialmente, que sean ellas las que lleven la intercesión en el Espíritu de sus congregaciones, hasta que no preparen líderes leales, líderes que amen verdaderamente a Dios y que teman a Dios, y ustedes en un momento determinado puedan irle soltando en supervisión la oración, la intercesión, porque por eso Jezabel se mete mucho dentro de las iglesias, a través de que ella es muy idéntica al espíritu de la profecía, y ella es muy idéntica, ¿verdad?, a lo que es la intercesión. Ella imita todas estas cosas. Entonces, Jezabel se mete en estos grupos de oración y comienzan a tener sueños y visiones influenciados por el espíritu de Jezabel, porque ella también tiene su unción satánica y produce sueños y visiones que no vienen de Dios, sino que vienen del alma caída. Amén. Entonces, les recomiendo que sean las mujeres, las pastoras, quien lleven la intercesión de sus congregaciones y de su iglesia, para no abrirle la brecha a Jezabel. Y se lo decimos por experiencia. Amén. Bueno, entonces la intercesión también libera cautivos y endemoniados, como le contaba en los testimonios anteriores. La intercesión genera autoridad y somete, ¿verdad?, a los poderes del infierno bajo la planta de nuestros pies. Produce sanidad y fortaleza. Y déjeme decirle que de la intercesión también nosotros pasamos a la guerra espiritual. En sí, cuando estamos intercediendo y cuando estamos orando, estamos batallando en guerra espiritual, pero cuando le hablo de guerra espiritual, le hablo de guerra espiritual territorial. Amén. La guerra en cualquiera de sus manifestaciones, porque cuando liberamos a alguien estamos haciendo guerra, ¿ok? Guerra espiritual. La guerra espiritual es una confrontación con las tinieblas, en que nosotros desplazamos el reino de las tinieblas para implantar el reino de los cielos. Entonces, cuando liberamos a alguien, desplazamos las tinieblas de una persona, implantamos el reino de Dios, implantamos la sanidad, implantamos la seguridad, implantamos todo el amor, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, la liberación, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo una guerra espiritual. Cuando liberamos a través de la oración las casas, los hogares, cuando liberamos los pueblos, las ciudades, los territorios, son niveles de guerra. Amén. Entonces, nosotros primero debemos de convertirnos en guerreros a través de la oración, a través de la intercesión. Amén. Entonces, es necesario que usted entienda que todas estas bases tienen que estar en usted a la hora de interceder, a la hora de pelear en el espíritu, porque no quiere decir que porque usted no vaya a un territorio no está haciendo la guerra, porque Dios te puede llevar espiritualmente a ese territorio, y cuando Dios te lleva y te guía espiritualmente a ese territorio a través de los dones, a través de sueños, como nos ha pasado, Dios nos lleva mucho en sueños a lugares, y hemos orado por lugares, y Dios, ¿verdad?, ministra de esa manera, a través de visión con ojos despiertos, porque hay muchos tipos de visiones. Entonces, Dios hace esto, y a medida que estamos orando en un lugar, Dios te puede trasladar en el espíritu a otro lugar, y orar de esa manera te puede trasladar a donde están los pactos y romperlos y destruirlos y derribarlos. Entonces, estamos haciendo guerra a través de la oración y a través de la intercesión. Entonces, yo quiero que usted, ¿verdad?, reconozca en qué nivel usted está. Usted reconozca que usted quiere que el Espíritu de Dios desate sobre usted esta unción de intercesión, esta unción de guerra espiritual a través de la intercesión. Amén. Entonces yo debo de entender que tengo que identificarme
por la carga de otro, tengo que dar mi vida, tengo que negarme a mí mismo, como todas las características que venimos hablando de un intercesor. Tengo que dejar en la intercesión que sea el Espíritu de Dios quien ore a través de mí, como ya le he explicado. Amén. Entonces quiero que allí tú cierres tus ojos y vamos a orar en esta hora y vamos a pedir que la unción de guerra, de intercesión, que el espíritu de la profecía derrame sobre tu vida la unción de guerra y de intercesión en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Quiero orar por ti en esta hora para pedir al Espíritu de Dios que lo que me ha sido impartido y lo que nos ha sido impartido a nosotros sea impartido sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora vengo orando, vengo clamando, vengo intercediendo, vengo pidiéndote, Señor, por cada uno, Señor amado, de los que están viendo este video en este momento. Quiero que levantes tus manos y con fe vas a orar en el Espíritu y vas a decir, Señor, yo quiero eso, yo quiero arrebatarlo en el Espíritu, yo me levanto para orar en el Espíritu, yo me levanto para aprender a interceder en el Espíritu, yo me levanto para hacer guerra por mi casa, yo me levanto para hacer guerra por mis hijos, pero primeramente tengo que ser limpiada yo, tengo que ser unificada yo en el Espíritu. Yo me levanto para aprender a escuchar la voz de Dios. Yo me levanto en esta hora. Oh, Ramaya, soy aquí, a mí ahí se queda. Hay mucha gente que se siente afligida porque no oye la voz de Dios. Mucha gente, y el diablo le ha dicho que no sirves para ser guerrera, que no sirve para estar adiestrando, que mejor salte porque no tienes la capacidad, que no tienes el llamado, porque no tienes el conocimiento. Déjame decirle que nadie nace aprendido. Es mentira del diablo en esta hora. A ti que te habla y el diablo te dice eso, no. Tienes que soltar esos pensamientos de tu mente, tienes que echarlos fuera, porque es mentira. Dios nos ha capacitado, somos la iglesia de Cristo, la eclesía, somos la asamblea de gobierno y Dios nos ha capacitado y nos ha dado autoridad a través de su Espíritu. Solamente tú tienes que apropiarte de lo que Dios te ha dado y lo que Él conquistó en la cruz del Calvario y renuncia a esos pensamientos. Es mentira que no estás preparada, que no estás capacitada. Ha venido aflicción a tu espíritu porque no oyes la voz de Dios. Ha venido dolor a tu espíritu porque no tienes el conocimiento, porque te sientes menos. Hoy se va de ti todo espíritu que baja tu autoestima. Hoy se va de ti todo espíritu, vamos, renuncia. Toda aflicción de espíritu se va, toda aflicción de tu alma se va. Renuncia a la aflicción de tu alma, renuncia a la aflicción de tu espíritu. Hay mucho miedo, hay gente que le da temor aún echar fuera a los demonios, porque el diablo lo acusa por el pasado, porque el diablo lo acusa porque no sabe, porque no tiene conocimiento. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice en el libro de Marcos, capítulo 16, que hay un solo requisito. Dice que a los que creen, solo a los que creen en Cristo Jesús. Y la clave es creer, es tener fe. Y a los que creen, el Señor les dio la autoridad de echar fuera a los demonios, de poner las manos sobre los enfermos y sanar. Y a los que creen hablarán nuevas lenguas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay gente que cree que porque no tiene don de lengua no puede reprender un demonio, no puede echar fuera un demonio. No, porque no habla en lengua no tiene la autoridad. No, es mentira. Échalo fuera de tu mente y de tu corazón, porque solo lo que necesitas es creer en Jesucristo. Si tú crees en Cristo, si tú crees en Dios y crees que Dios puede usarte, puede libertar a los cautivos, entonces puedes echar fuera un demonio. Lo único necesario es que estés en santidad, estés en oración y comiences a cerrar puertas en tu vida y no tengas puertas abiertas para que no salgas golpeado en la batalla, en la liberación espiritual. No le creas al diablo en este momento. Te dice Dios, no le creas al diablo, no dejes que él te amedrente, no dejes que él te baje tu autoestima, no dejes que él te pise, no dejes que ponga temor en tu corazón, porque Dios te dio la autoridad. Solo tienes que apropiarte por la fe en el Hijo de Dios y creer lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha depositado. Ya deja de creer en la mentira del diablo y cree en la verdad, en la realidad mayor, que es la palabra de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy vengo orando por todas estas personas que se han sentido menos, que se han sentido que no pueden aún orar por los enfermos y que sean sanados. Hoy se va ahora todo espíritu de incredulidad de ti
fuera en el nombre de Jesús. Suelta ese pensamiento ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy venimos orando ahora y desatando la unción de intercesión. La unción de intercesión en el nombre de Jesús. Hoy decreto que el Padre comienza a mostrar el amor de Dios a tu corazón. Es el mayor nivel que puede tener un hombre y una mujer de Dios. Es el amor del Padre en tu corazón. Todo lo demás vendrá por añadidura. Y Ramaya, soy aquí a mía. Todo lo que puedas alcanzar en el reino de Dios viene por añadidura. Oh, porque cuando tú conoces el amor de Dios, la justicia de Dios se instaura en ti. Y entonces comienzas a caminar en justicia. Porque la palabra de Dios dice que por la fe el justo vivirá. Y cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y a conocer a Dios en el amor, comenzamos a confiar en Él y a creer en Él, y la fe se nos aumenta. Y entonces cuando tenemos fe, entonces vivimos por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y en esta hora yo te profetizo, que comenzarás a caminar en el amor de Dios, en la fe y la justicia de Dios, y caminarás en la fe del Hijo de Dios, y el diablo no te oprimirá más, el diablo no te engañará más, el diablo no te mentirá más. Ya no dejarás de sentirte mediocre, de sentirte cucaracha, de sentirte chancleta, dejarás de sentirte menos que los demás, solo porque no tienes un conocimiento o porque no entiendes muchas cosas. Déjame decirte que el Espíritu de Dios es el que trae conocimiento a tu vida. Tú lo único que necesitas es unir tu espíritu al Espíritu de Dios, es decirle a Él: ven, Señor, sé mi maestro. Yo no sé nada, Jesús. Yo no sé nada, Padre, pero tú sí conoces todo, Señor. Tú lo conoces. Enséñame, Espíritu Santo. Enséñame, como un día yo le dije a Dios: Señor, quiero que tú seas mi maestro. Como un día fue abortada por mi pastora anterior, antes de nuestra madre Dina Santa María. Y digo que fue abortada porque ella no me quiso enseñar, no me quiso entrenar, no quiso nada, me abortó. Shocamaya, levantaron falsos testimonios de mí, levantaron falsas palabrerías que supuestamente yo quería quitar la iglesia, y muchas cosas horribles, terribles. Y ella comenzó a creerle a los supuestos profetas y me abortó. Entonces yo le dije a Dios: Señor, yo quiero aprender, Shocamaya, quiero que tú me enseñes, enséñame. Y me acuerdo que Dios me metió con un grupo de personas, la mayoría de ellos mis familiares, en oración, en el Espíritu, y Dios me hablaba, podía oír la voz de Dios, y Dios me decía: yo voy a darle, demostrar a ellos lo que tú eres para mí, Shocamaya, Shekiamaya, Shekenda. Y le dije: Dios, no quiero ser enseñada por un hombre, quiero ser enseñada por ti, Señor. Y le dije: Espíritu de Dios, sé mi maestro. Y puedo contarles que un profeta que no me conocía me habló y me dijo las mismas palabras: me has pedido que seas tu maestro, Shocamaya. Yo seré tu maestro y yo te enseñaré. Y lloré y le dije: gracias, Jesús, gracias, Padre, porque aunque los demás me aborten, tú no me abortas, Shicamaya. Hay gente que sus pastores la han abortado, hay gente que sus pastores no lo han querido, hay gente que sus pastores lo han rechazado. Oh, es el tiempo de levantarte, sacudirte el polvo y perdonar y decir: no importa que nadie me enseñe, yo quiero que tú me enseñes directamente, Espíritu de Dios. No hay nada más hermoso que ser enseñado por el Espíritu. Oh, y así tomamos directrices y enseñanzas buenas y poderosas que nuestra madre nos da, y que muchos pastores, chica mía, sí enseñan, sí, tomen las enseñanzas que les tomamos, que les damos, Shocamaya, pero sobre todo clamen por ser dirigidos por el Espíritu, porque Él es el que va a guiarlos a toda verdad. Oh, y sherebrequía. Oh, el Señor quiere guiar a su pueblo. La iglesia ha dejado de depender del Espíritu por temor, porque no sabe nada. Déjenme decirle que a pesar de que mis pastores, mis líderes me abortaron, me desecharon, Shocamía, no me detuve y dije: Dios, serás mi maestro, no me importa más nadie, solo tú. Oh, es el momento de decir lo mismo y levantarte. Es el momento de decir: yo seré enseñada por el Espíritu, tomaré las enseñanzas que vienen de ti, Señor. Oh, las que tú me guías, Shocamaya, a tomar, las tomaré en el Espíritu, pero sobre todo que pido que tú seas, Señor, mi entrenador, soy mi maestro, Jesús maravilloso. Oh, Jesús, vamos, pídele, sé mi maestro, Jesús. Oh, clamamos
Venimos a ti para que seas mi maestro, mi Señor, el que me enseñe. Hoy desato la unción ahora de intercesión, de oración sobre ti. La sabiduría que viene del cielo venga sobre ti ahora. Hoy el Espíritu de Dios levante el ánimo de tu vida, levante el ánimo de tu alma ahora. Recibe en el Espíritu ahora. Recibe de parte de tu Padre. Shokabí, eres mi hija, eres mi hijo. Oh, yo te engendré y te tomé, Shikabí, antes de la fundación del mundo. Eres mío, Ishakia. Oh, no te sientas en poco ni menos, Shokama y Shekenda. No tengas temor, Shokamia y Shekenda. Sacúdete el polvo y levántate ahora. Oh, rebrequetere, papapapapapapacaya. Oh, desatamos fuego de Dios. Fuego de Dios ahora. Fuego de Dios ahora en tu espíritu. Fuego de Dios, fuego de Dios. Ahí está, Espíritu de Dios. Tócalos. Tócalos tú, Señor. Eres tú quien hace, Shoka mía. Tócalos tú, Espíritu de Dios. Oh, pido que ellos sean Moria y aquí sean, Señor amado. Sean, Señor amado, sumergidos en la dimensión de la luz, que es la dimensión del amor. La dimensión de la luz, que es la dimensión del amor. Ahora sumérgelos, sumérgelos, sumérgelos ahora. Oh, tu Espíritu, Señor amado, les ministre en esta hora. Reciban el fuego ahora. Unción de guerra, unción de intercesión, unción de oración, unción de intercesión ahora. Ahora, unción de guerra, unción de intercesión ahora. Toda incredulidad se va. Toda incredulidad se va, toda mentira se va de tu vida. Ahora recibe por el Espíritu de Dios. Recibe ahora, oh Ramaya, soy aquí a mí y Shekenda, tu espíritu. Ahora, lo que se ha sido dado ahora, se ha impartido a tu espíritu. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Shokamai, Shekenda, Maya, soy aquí a mí y Shekia. Oh, en el nombre de Jesús, vamos a adórale a Él. Adórale a Él, adórale. Oh, Rababacaya. Él está allí contigo, Él está allí. Adórale. Saca toda aflicción de tu alma. Oh, porque tal vez no has orado como antes. Hay gente que perdió la comunión con Dios. Hay gente que perdió la oración con Dios y ha querido recuperarla. Y Dios te dice, la recuperarás. Solo cree y búscame, oh Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oh, recibe a Dios ahora. Recibe el poder de Dios. Recibe el fuego. Recibe la unción del Espíritu Santo ahora sobre ti. Comienza a adorarle. Comienza a adorarle y a decirle, Dios, yo quiero el fuego, la unción. Enséñame la intercesión. Oh, quiero convertirme en la oración, Señor amado. Quiero convertirme en tu oración aquí en la tierra, Padre. Quiero convertirme en tu oración aquí en la tierra, oh Padre. Enséñame tú, Señor. Oh, oh, aleluya. Esto es, hija mía, cuestión de pedir que el Espíritu de Dios te guíe y te direccione. Esto es cuestión de anhelar la guía del Espíritu. Esto es cuestión de pedir que Dios sea el que te enseñe, sea el que Dios te entrene, sea que Dios, Shokamaya, te revele lo que Él escribió en su palabra. Oh, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si tú eres hijo, tienes que buscar la guía del Espíritu Santo. Oh, rebra, en cualquiera cosa que tú hagas, oh, recibe ahora la unción del Espíritu ahora. Recibe la administración, la sanidad. Recibe ahora, oh, ahí está el Espíritu de Dios contigo. Ahí está, abrazándote, consolándote, libertándote ahora, Ishakia, rompiendo toda cadena ahora. En el nombre de Jesús, oh, aleluya. Trayendo sanidad a tu alma, a tu espíritu. Restaurando tu identidad ahora. Recibe de Dios. Saca todo lo que hay en tu alma y en tu pecho. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Dios. Tú estás Sakura Maishekea. Gracias, Espíritu Santo. Gracias al maravilloso Espíritu Santo. Gracias.
No hay nadie como Él, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie como el Espíritu Santo, no hay nadie. No hay nadie que pueda enseñarte mejor que Él. Oh, aleluya. Oh, no hay nadie que pueda amarte, guiarte. Oh, aleluya. Por eso el Señor dijo, Shikami, en San Juan capítulo 14 y verso 15, que era necesario que Él se fuera, porque vendría el Consolador, vendría su Espíritu, quien nos guiará a toda verdad. Oh, Rabra Candarabai, se guía. Si has dejado de depender de Él, pide perdón, arrepiéntete y di: yo quiero seguir dependiendo, Señor. Yo quiero depender de ti día y noche, Jesús, en todo lo que haga, Padre. Yo quiero depender de tu Espíritu. Oh, aleluya. Clámalo desde ahí, desde el alma, desde el Espíritu, desde todo tu corazón. Y yo te aseguro que Él va a responder tu petición. Yo te aseguro que Él va a responder tu oración. Oh, Rebrequía, porque Él los ama, los ama, los ama, Shikamaya. Ni siquiera se imaginan cuánto Dios nos ama. Y Ramaya Shoah. No nos cabe en la mente, en el conocimiento, cuánto el Padre nos ama. Y Shamaya Shoya quiere breque. Recibe más del Padre, recibe más del Hijo y de su Espíritu. Recibe hoy. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora. Si quieres seguir adorándole, orando, sigue. No importa que ya se acabe el audio, sigue, porque es tu comunión con Dios, es tu relación con Él, es tu entrenamiento. Oh, Ramaya, soy aquí. Gracias, les bendecimos, les amamos, Shikamaya, y esperamos que sean totalmente direccionados por el Espíritu de Dios, sean enseñados, y que estas bases y que estas palabras que le hemos dado, estas enseñanzas, sean de grande provecho y de grande bendición para sus vidas. Es el anhelo de nuestro corazón, que sigan creciendo en el Espíritu, en la guerra, en la batalla, en la oración, en la intercesión. Les amamos y les bendecimos.